y darles, por supuesto, la bienvenida a esta nueva edición del Foro de Gobernanza de Internet y más específicamente a esta sesión que está dedicada al ciberbullying, o como hemos querido denominar, ciberacoso y ciberconvivencia, dos caras de la misma moneda. Soy Marcos Gómez, soy director de operaciones de INTECO, del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Tenemos este ministerio a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para Sociedad de Información. Y, en primer lugar, en segundo lugar, quiero agradecer a IGF Spain y más específicamente por supuesto, a Jorge Pérez y a Ana Olmos la gentileza e invitación que han tenido con INTECO para participar en esta edición de 2013. Como siempre, para nosotros, para INTECO, es un placer estar hoy con vosotros. Seré el encargado de moderar este interesante panel de debate, pues de la mano de diferentes expertos que, pues desde esta mesa redonda, o desde la propia audiencia, nos van a ayudar a compartir, pues con todos nosotros, su visión, su opinión y su experiencia sobre esta temática que, como saben ustedes, tiene un gran calado social y una importancia muy manifiesta en los últimos tiempos, ¿no? El debate se va a configurar en torno a un trabajo previo que hemos hecho, por supuesto. Estamos hablando de más de 30 expertos que durante el último mes, en materia de diferentes ámbitos para tratar esta lacra de la sociedad, el ciberacoso, el ciberbullying, pues han estado trabajando junto con INTECO. Bajo esa coordinación han desarrollado esta temática desde los distintos puntos de vista que vamos a intentar hoy en esta sesión abordar, ¿no? Puntos de vista sectoriales, puntos de vista sociales, puntos de vista legales, punto de vista incluso de investigación y persecución del delito cuando toca, etc. Y que ha generado, como os digo, un punto de partida de esta mesa que hoy vamos a compartir. Antes de presentarles a los componentes de la mesa, pues quiero agradecer también a mi compañera Cristina Gutiérrez de INTECO, que se ha enfocado mucho en esta coordinación del grupo de expertos, recogiendo todas las opiniones e intentando generar el debate que hoy vamos a tener encima de la mesa, las preguntas, las cuestiones que creemos que vamos a tocar en todos los aspectos. Contaremos a la mesa con una nutrida representación de expertos. Es muy difícil que de esos 30 y pico o casi 40 expertos, pues al final estemos todos sentados hablando sobre el ciberbullying y aportando nuestro granito de arena, pero bueno, contamos con una especie de segmento del mismo. Y contaremos ni más ni menos que con Enrique Rodríguez Martín, el inspector jefe de la sección operativa del Cuerpo Nacional de Policía, que entre otras actividades en el Cuerpo Nacional de Policía ha estado en la Brigada Operativa de la Comisaría General de Información, en Seguridad de la Casa del Rey, en Comisaría General de la Policía Judicial, Delincuencia Económica y también Investigación Tecnológica. Contaremos también con Guillermo Cánovas, como director del Centro de Seguridad de Internet para los Menores en España, que es, como saben ustedes, dependiente del Safe Internet Program de la Comisión Europea y además es el presidente de una organización de referencia en la materia como es Protegeres, miembro español del InSafe y también del InHo, ambos programas de la Comisión Europea. También contamos con Javier Villacañas, licenciado en Ciencias de la Información por la Complutense de Madrid, con más de 25 años de trayectoria en el ámbito de los medios de comunicación y no solo en eso, sino en mucho más, como es la tecnología. Un tema que hoy, como vemos en los medios de comunicación, está, digamos, en su punto ácido y además pues, es redactor jefe de Cadena COPE, director del programa COPE 3D, que se emite todos los jueves, en el que tengo el placer de colaborar semana a semana, y además su blog, A Todo Chip, pues lleva ya desde el 2007 en Internet. También contamos con Óscar Casado, actualmente director jurídico y de privacidad de Twenty, profesor de Instituto de Empresa y ponente colaborador en muchos foros y publicaciones muy relacionados con el derecho a las tecnologías de la información, la comunicación y la privacidad. Y bueno, claro, Óscar es licenciado en Derecho por la Autónoma y además máster en Derecho de las Telecomunicaciones. Y finalmente, discúlpame Eugenia, tenía que haber empezado al revés, pero bueno, en la escaleta me la han preparado así, yo estoy muy militarizado a seguirla. Eugenia Blas es responsable de la política de protección al menor en entornos digitales dentro del área de responsabilidad social corporativa de Orange España, que tampoco es habitual que en este caso un operador o un prestador, en este caso de servicios potente, pues tenga directamente ya una responsabilidad con nombre y apellidos en esta materia. Además es responsable de los programas de apoyo al emprendedor, la cátedra Orange sobre ciencia de redes en esta facultad y de la Alianza Estratégica de Orange Comunicación España. Además, también gran colaboradora de INTECO y de las diferentes iniciativas que llevamos a cabo. Hecha la presentación de ponentes,
Entre ustedes se encuentran además varios expertos del grupo de trabajo que, bueno, no me voy a poner a citarles a todos, pero que han participado en esa sesión de trabajo, han aportado ideas que van a aflorar, es decir, las ideas de los ponentes que hoy tienen ustedes no son las únicas suyas, sino que vamos a tocar todos los palos, incluso van a poder participar activamente. Y quería así destacar pues, a mis colegas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que hoy también nos van a dar su feedback o su punto de vista, también del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes a través del INTEF, y también de la Fiscalía del Menor, es decir, que tenemos de todo. Y finalmente también del ámbito académico, la propia universidad, que tenemos también a algún experto, como por ejemplo Ana Moreno, que también nos puede ayudar a trazar un poco el punto de vista sobre el ámbito legal, que tiene mucha enjundia en esta digamos, temática, ¿no?, que estamos abordando. Antes de comenzar la sesión y emitirles un vídeo y empezar a lanzar preguntas a los ponentes y, como les decía, ver ese vídeo sobre esta problemática que está actualmente expandiéndose por la red, conocerán el caso más conocido que hay en este ámbito, como es el caso de Amanda Todd, y otros que en los últimos tiempos, incluso en España, pues han tenido un calado, un impacto importante, pues, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, ha habido un caso, cada vez aparecen y son muy mediáticos. Seguramente Javier nos podrá decir ahí cómo se puede ayudar en esta labor de evangelización, ¿no?, ahora todo se llama evangelist, pues para hacer ver que este es un problema que se puede abordar y se puede trabajar en él. Hay más casos en la red. Les invito a que visiten o que accedan a la guía de ciberacoso que ha desarrollado Interco durante el último año, en el que se tratan estos casos con más detenimiento. Además, no olvidemos pues, que los menores están más que nosotros en la red, más que los que tenemos esta edad, ¿no? Para darles algunos datos, el 74% de los menores está registrado en una red social antes de los 14 años. De entre los menores de edad, un 15% afirma haber subido fotos o vídeos para perjudicar a alguien. Un 13% se había sentido mal por lo que otros subieron de la red, de sí mismos. Entre un 40 y un 55% de los escolares están implicados en algún modo en estos procesos de posible acoso en la red, como pueden ser víctimas, pueden ser agresores o pueden ser simplemente observadores. Entre el 3 y el 10% de los jóvenes puede o sufre una victimización grave. Y esto es en el ámbito, por ejemplo, de las redes sociales. En el ámbito de móviles, el 88% de los jóvenes entre 10 y 16 años hacen fotografías con su móvil. De ese porcentaje, casi el 50% las envía a otras personas, y muchas de esas ocasiones sin consentimiento, y casi el 21% directamente las publican en Internet. Estos son datos presentados pues, el 14 de enero de 2013 en la sede de la Comisión Europea en Madrid. Otros datos que seguro encuentran en este informe pues son, por ejemplo, que el 13% de los adolescentes entre 14 y 17 años ha sufrido situaciones de ciberbullying, que el ciberacoso somete a una situación de sufrimiento importante, y así lo reconocen el 83% de los menores, y además que el porcentaje de niñas víctimas es bastante superior, así como en 14 puntos con respecto al de los niños, cosa que también pues, parece que tiene su lógica. Aunque el vídeo que vamos a ver recoge el caso de un chaval, y lo veremos, aunque dura un poquito, yo creo que merece la pena tener un poquito de paciencia y verlo entero. Fijaros que ya el 9% de los jóvenes dicen reconocer que han acosado a alguien a través de Internet. Han emitido algún tipo de juicio, de opinión, de injuria, de amenaza, de insulto, han utilizado herramientas como Gossip o como Informe para emitir algún tipo de opinión de forma anónima. Y bueno, pues este concepto de anonimato pues da también ese juego, ¿no? Casi el 70% de los docentes que ha sometido a alguien a ciberacoso reconoce acosar también a otras personas, y finalmente ya el 47% de los docentes que ha sufrido acoso ha terminado acosando alguna vez a alguien por Internet. Es decir, lo malo se pega. Bueno, hecho la introducción, perdónenme por esta introducción tan larga. El ciberacoso tiene muchas vertientes, implicaciones, lo vamos a ver en el primer bloque de esta sesión. Vamos a hablar de grooming, de sexting, de cyberbaiting, de self-injuring, vamos a tratar de esos temas, pero vamos a empezar ya, porque yo ya he hablado demasiado. Entonces, vamos a proyectar el vídeo, por favor, si podemos pasar a la proyección, y luego pasaremos al debate. Antes de proyectarlo, mientras lo van poniendo, el coffee break que aparece en el programa no es a las 11, lo digo para que no se me vaya. Los que están al otro lado se cogen un café de máquina y lo siguen ahí, ¿de acuerdo? Y recordarles que la sesión se emite a través del hashtag IGFmenores, ¿vale? Así que un saludo a todos los que nos ven a través de Internet, y no cortaros a la hora de ponernos sacados si decimos alguna impropiedad. Por favor, si lo prestamos, Ana, gracias.
chaval ha introducido un poco la situación en la que se encuentra y ahora se va a producir la situación en la cual da lugar a esa otra situación de malestar, ¿no? Digamos. Aquí pisa un poco la información, el papel que iba a tener una compañera en la clase, adjudicándose pues un tanto, digamos, y a raíz de eso comienza todo el proceso, ¿no? Un poco el apartheid, la desubicación, la gente le empieza a dejar de hacer caso. Y evidentemente empiezan a reírse de él, a pasarlo a sus amigos a través de los diferentes vías, móviles, redes sociales. No es American Pie, como pueden ver, es una situación complicada y que además que cuando llega a casa, pues el chaval no se siente cómodo, ¿no? A la hora de expresarle a su madre lo que ha pasado, ¿no? El proceso se amplifica, empieza a llegar a más gente y empieza a ser acosado, amenazado, injuriado, reído por mucha más gente que en el mundo real, ¿no? Está la parte del anonimato, no saber quién te está amenazando, injuriando o insultando. La ocultación hacia el progenitor, hacia el padre. Intentar quitarle hierro al asunto, pero el padre o la madre se va dando cuenta de que algo pasa. Llega el paso en el cual quiere estar solo, se encierra a sí mismo. Voy a ser un gran psicólogo, ¿eh? Si estoy haciendo una gran... Sabéis que todos tenemos un Huayam en internet, pues imaginaos cuando el Huayam no es el que tú has puesto, es el que te han puesto. Bueno, esto ya es más grave, porque el chico se graba y eso tiene mala pinta. Como veis, está grabando pues su confesión de que va a hacer algo importante. Su madre, gracias a hacer el vídeo, pues esa grabación fortuitamente se da cuenta del problema y afortunadamente pone los medios para que ese chaval no acabe mal. Esto en el entorno anglosajón se está trabajando mucho en grupos de trabajo, muy en la línea de pues, la psicopedagogía y la propia psicología. Y bueno, con ayuda SAC. Es un caso de los que se salvan, digamos, ¿no?
Y bueno, vamos a empezar por el primer bloque. Queremos empezar ni más ni menos que por hacer una foto de ciberbullying y todas las implicaciones que tiene. Así que voy a empezar a disparar. Guillermo, con confianza. Aparte del ciberbullying, ¿qué otros nuevos riesgos crees que hay asociados a esta araña? Pues muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Y gracias, como siempre, pues, al foro y por contar con nosotros para debatir y para poner en común prácticas y opiniones, etc., ¿no? Bueno, en un minuto o dos es evidente que el ciberbullying no va solo, como ya no va casi nada solo en Internet, ¿no? El ciberbullying ya de por sí, al igual que el acoso escolar, pone de manifiesto la confluencia de varias circunstancias o supuestos que pueden ser delictivos, ¿no? El acoso no está reconocido o tipificado como tal, el acoso es una mezcla de circunstancias, ¿no? Es una mezcla de amenazas, es una mezcla de injurias, de calumnias, etc., ¿no? Con el ciberbullying, para empezar, ya sucede eso, ¿no? No estamos hablando de una figura que exista de por sí, sino que el ciberbullying es una mezcla de injurias, de calumnias, de amenazas, etc., ¿no? Al margen de eso, el ciberbullying tiene una serie de características que lo diferencian del acoso offline tradicional, por así decirlo, y que pone de manifiesto pues, que pueden aparecer otras circunstancias nuevas, además de las amenazas, etc., ¿no? Entonces, sobre todo nos preocupan dos cuestiones del ciberbullying. La primera de ellas, en cuanto a diferencias, es la publicidad, ¿no? No tiene nada que ver para un menor ser acosado en la puerta de los servicios por otros dos compañeros de clase, que normalmente es algo que va a presenciar él y esos dos compañeros, porque además van a tener cuidado de que no haya muchos testigos, a ser amenazado o injuriado o calumniado en un foro público al que pueden acceder sus padres, sus profesores, sus hermanos, todos los compañeros del colegio y gente que no le conoce, ¿no? Y es esta gente que no le conoce también la que puede suponer un problema añadido. Cuando estás colgando información sobre un menor en una página web o en una red social, en un perfil público, o creas un grupo en una red social sobre este menor, estás exponiéndolo a otras personas que tienen pues todo tipo de objetivos o están en esa red social o relacionándose con esa gente por distintas razones, ¿no? Al ponerlo en público estás convirtiéndolo en objetivo de otras personas. Es ahí donde encontramos en no pocas ocasiones pues la aparición de figuras como el grooming o cibergrooming, ¿no? Es decir, este menor puede ser acosado después sexualmente por otros individuos, normalmente por adultos, ¿no? Con lo que el ciberbullying da paso a otra circunstancia, en este caso, que es el cibergrooming, ¿no? Hay otras circunstancias también que se pueden unir, porque hay individuos que luego utilizan las fotografías que se han volcado de este menor para hacer sus propios montajes fotográficos, ¿no? Que luego van a difundir de distintas formas o en distintos sitios, lo que conocemos como el morphing, ¿no? Hay otros que incluso sin conocer al menor lo que van a hacer es crear perfiles falsos con la identidad de este menor, muchas veces para conseguir seguidores en una determinada red social, ¿no? Con lo cual pues da lugar a otra serie de circunstancias que no se dan en el acoso offline o en el acoso en los colegios, ¿no? Y luego hay que tener en cuenta que se da otra circunstancia, y es la dificultad para retirar a veces los contenidos, ¿no? Nosotros hemos llevado casos en la línea de ayuda en la que se ha conseguido solucionar el problema de acoso que había en el entorno escolar entre dos individuos de la comunidad escolar, pero sin embargo no se ha conseguido eliminar de Internet aquellas cosas que ellos habían colgado contra este menor en su día. ¿Por qué? Pues porque a veces la persona que lo colgó era un amigo del acosador y este amigo del acosador se ha desentendido y esos contenidos ahí quedan. Otras veces porque la página para insultar o para atacar a este menor se ha creado rápidamente obteniendo una cuenta de correo con un password, con un identificativo inventados en ese momento, se han volcado un montón de barbaridades y a lo mejor a los 2 o 3 días el propio individuo que ha creado esa cuenta de correo electrónico ni se acuerda del password que utilizó para crearla, ¿no? Con lo cual, pues esto hace que pueda permanecer en el tiempo la situación de acoso escolar, aun cuando ya no haya problema entre estos menores, ¿no? Es decir, que el ciberbullying nunca va solo, o casi nunca, puede ir asociado a otros supuestos y otras circunstancias que además solo coinciden en una misma cosa, que es que agravan la situación. Muchas gracias, Óscar. Es una buena... Perdón, Guillermo. Estaba pensando en el siguiente, discúlpame. Gracias por la foto. Y siguiendo un poco esta línea, Óscar, vosotros que estáis ahí encima de estas situaciones y de las posibles interconexiones,
¿Cómo creéis que se llega del ciberacoso a estos nuevos riesgos? ¿Qué experiencia tenéis vosotros? Bueno, gracias Marcos, bueno, gracias evidentemente al foro también por invitarnos y participar en esta mesa. Yo creo que nosotros lo que más podemos aportar a este tipo de foros, de eventos, es un poco nuestra experiencia práctica, como este caso que habéis visto en este vídeo. Yo creo que nosotros evidentemente tenemos un compromiso absoluto, como muchos sabéis, con la privacidad, la seguridad y la protección de los menores en nuestra red social. Yo creo que estos casos que estamos viendo es pues el peor uso que se puede hacer de las tecnologías de información y la comunicación, de cualquier red social, y evidentemente ya hablamos de humillaciones, vejaciones, amenazas. Nosotros, luego si queréis, os hago una relación de los principales casos que hemos identificado y los hemos preparado para compartirlos con todos vosotros hoy. Bueno, los casos más frecuentes, casos verídicos, casos reales de distintas modalidades de ciberacoso en sus distintas expresiones, ya sea ciberbullying, ya sea grooming, ya sea sextorsión. Yo creo que desde nuestro punto de vista la responsabilidad que tenemos, yo siempre hablo de una responsabilidad compartida con los usuarios, con los educadores, con los padres, evidentemente con nosotros como la plataforma de la red social, que tenemos la obligación fundamentalmente de hacer tres cosas. Primero, dotar a los usuarios, a los padres y educadores con las herramientas y los mecanismos para poder reportar cualquier contenido inapropiado, cualquier conducta inapropiada a ellos, a sus padres y educadores, y no solo a los usuarios de la red social, insisto, sino que cualquier persona pueda de alguna forma reportarnos cualquier contenido inapropiado. Poder bloquear a un usuario de forma rápida es súper importante la reacción, el poder responder rápidamente y de forma eficiente a cualquier problema que pueda ocurrir. Por eso es tan importante no solo la herramienta, no solo ese botón, no solo esa denuncia, sino qué es lo que hay detrás, esa colaboración con los grupos de fuerza de seguridad, esa respuesta rápida y eficiente a cualquier problema que pueda sufrir un usuario. Lo que es más importante, ¿qué ocurre después? ¿Cómo se localiza al agresor? ¿Cómo se localiza a la persona que está provocando ese perjuicio? Y evidentemente ahí, luego si queréis, podemos también informaros un poco, contaros un poco nuestra experiencia práctica con juzgados, tribunales, con policía y guardia civil. Evidentemente tenemos que proteger a los menores a través de las colaboraciones con las instituciones públicas y con los cuerpos y fuerzas de seguridad, insisto, y evidentemente hay un problema muy importante aquí, que es fomentar la educación, la concienciación y la formación de los menores en el uso de Internet. Creo que es uno de los principales retos que tenemos, yo diría, en el siglo XXI, es decir, la formación y la educación de los menores en el uso de Internet y las redes sociales. Creo que va a ser unas piezas angulares de la sociedad del siglo XXI, y tenemos un compromiso, de verdad, tenemos que tomarnos esto muy en serio, porque de ello va a depender de una sociedad pues, más justa, más formada y, en definitiva, un uso de Internet libre y responsable por todos los usuarios. Muchas gracias, Óscar. Creo que ya lo he dicho antes en la introducción. Javier, tú desde tu punto de vista, ¿tú crees que se ha producido un incremento de la visibilidad del riesgo? ¿Hay una mayor percepción de estas amenazas? ¿Cómo influye un poco el ámbito mediático en esta? Bueno, el saludo ya está dado. Yo creo que la situación directamente es alarmante. Y creo que llevamos además ya, y vas a estar de acuerdo conmigo, un siglo de retraso. Ya en el 20 estábamos con un Messenger a tope, esto va evolucionando, la norma sigue a falta de que se produzca una modificación, que le quite un dramatismo, como vemos los periodistas, como noticia, es decir, no porque lleve la E delante, que eso significa que tiene un apartado tecnológico, deja de ser más alarmante que otra realidad. Es decir, en los medios de comunicación estamos peor todavía, porque no hemos sabido encajar una realidad. Lo digo porque aquí todos creo que tenemos que aceptar la crítica. No hay una especialización periodística, al igual que si la tenemos a la hora de enfocar la información política, la información económica o cultural, pero la información tecnológica todavía tiene algo de misterio que en realidad no lo tiene. Entonces yo creo que aquí los actores todos y los que contamos la noticia lo hacemos mal. Y las grandes corporaciones están pecando en algo que luego lo matizaré, porque ahora creo que debemos de ser todos breves. Antes de venir, vi una noticia, porque creo que todo esto hay que ilustrarlo siempre con información, que me gustó, la tenía y la quise sacar y la encontré, que era que en Galicia se había creado el primer protocolo español contra el acoso escolar y el ciberacoso, que es una cosa que también luego quizá toquemos seguro, ¿no? Hablan de que en 12 días se arregla todo, una vez que tal, ¿no? Entonces la persona que ha presentado esto, que es Jesús Vázquez, dice que esto es una problemática, según sus palabras, incidental. Yo creo que incidental, es decir, que no pasa mucho. Yo creo que ese no es el problema.
es una realidad que, como digo, está a falta de que sepamos hacerla viable. Y lo que hemos visto aquí, al final del vídeo, cuando Marcos, que también lo ha interpretado, nos lo ha narrado perfectamente, lo ha parado cuando entraba la policía. Cierto. Eso es, fijaros que Javier se ha visto el vídeo. Claro, pero es así, o sea, ese círculo al final fallamos todos, pero el que necesita el instrumento ese es el final. Pero falta educación, que los chicos sean conscientes. Creo que todos coincidimos en esto, pero yo creo que es un dibujo rápido y que bueno. Jesús Márquez no es el presentador. No es incidental, vamos. Bueno, muchas gracias, Javier. Enrique, mira, me ha dado que mi compañero de mesa, Javier, ¿cuáles son, desde vuestra visión de las fuerzas y grupos de seguridad del Estado, que estáis en la pomada? Todos los que estamos aquí estamos en la pomada, pero vosotros, digamos que os miran más directamente, porque esto parece que pinta que vosotros tenéis que estar ahí, ¿no? ¿Cuáles son para vosotros los principales ciberdelitos relacionados con estas amenazas? ¿Cómo los tratáis? ¿Existe una correcta tipificación? Como ha comentado Guillermo, parece que no. No sé. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. Y lo que sí es cierto es que el acoso ha existido siempre. El acoso entre menores ha existido siempre. Circunstancialmente ahora, como decía Javier, le ponemos una E o le ponemos ciber y lo convertimos en algo novedoso cuando no lo es. Lo que sí es cierto es que el llegar al último extremo, que es el de la intervención de la policía en un tema de acoso entre menores, sería casi lo más complicado. ¿Por qué? Porque este acoso se lleva a cabo entre menores, se lleva a cabo entre personas íntimas, entre chicos que comparten clase, comparten aula y las familias incluso llegan a conocerse. El hacer una denuncia, una intervención en ese sentido, supone iniciar un procedimiento judicial, supone una denuncia, un fiscal de menores y supone una serie de circunstancias que terminan en una serie de enfrentamientos. Esto sería conveniente llegar a evitarlo. ¿Cómo? Bueno, pues en el centro escolar adoptar las medidas que los padres también. El muchacho, bueno, pues como hemos visto en el vídeo, su actitud, su forma de ser, su forma de comportarse cambia radicalmente. Intenta acercarse a un grupo, le dan la espalda, él se va, incluso en su casa sus padres tienen que notar que tiene una actitud distinta. Esa alegría que puede tener un muchacho, pues no la tiene. Todo eso tiene que hacer sospechar que algo se está tramando ahí. Por eso quiero decir que el hecho de que la policía sea la que intervenga y trate de solucionar este problema, en principio no. Tenemos que intervenir, por supuesto, porque el acoso, el ciberacoso, provoca un delito. Puede tener un delito de calumnia, de injurias, incluso de lesiones. Pueden llegar a la agresión física de ese menor y causar unas lesiones que son como consecuencia de ese acoso o de ese ciberacoso. Nosotros lo que sí es cierto es que últimamente, bueno, pues hay un grupo específico de la brigada que trata estos temas. Las denuncias son relativas porque, claro, tienen que ser los padres los que pongan la denuncia, tienen que revelar lo que está pasando, la mala situación que está pasando ese menor en ese centro escolar, en la comunidad, y sobre todo, bueno, pues que ahora mismo las tecnologías lo que han producido que ese acoso que antes se quedaba en el centro escolar o en una comunidad, ahora se ha globalizado. Ahora no solamente, además en el vídeo se ve perfectamente que le mandan mensajes a él, o sea, que es que le acosan a él mismo, o sea, a través de la tecnología, no solamente ese desprecio que le hacen cuando sale al patio o sale que le dan la espalda, sino que además le mandan sus mensajes, le dan toda clase de información de lo que está pasando a su alrededor, y todo eso, bueno, pues es una circunstancia que en cualquier momento ese menor, si asume esa responsabilidad, puede llegar a unas consecuencias pues, totalmente negativas, incluso fatales de suicidio. Muchas gracias, Enrique. Para cerrar este primer turno de preguntas, quería hacerle una expresamente a Eugenia, que quizás ella, por estar en una entidad como Orange, que además tiene una dimensión transnacional, que tiene experiencia de haber visto como en otros países donde operan, se está también abordando el problema. ¿Puedes darnos alguna pista de esa dimensión transnacional del problema? O sea, ¿vosotros veis que algún caso pues, pasa de las fronteras de vuestros servicios y tenéis que atenderlo con ayuda de
otro compañero que está allí, o cómo se tratan esos dos temas, ¿no? El que se produzca un incidente de este tipo y necesitas ayuda de fuera de tu propia red, o el hecho de que tenéis otras experiencias en otros países de cómo están abordando. Buenos días y bueno, gracias a la organización. Realmente a nosotros no nos llegan, o sea, perdonad este inciso, pero para aclarar este tema, a nosotros no nos llegan denuncias de ciberbullying, gracias a Dios. O sea, nosotros lo que sí que somos, y es un tema en el que estamos trabajando, no solo Orange, sino todos los operadores móviles españoles, es en facilitar los canales de denuncia, de reporte, o sea, de reporte de este tipo de contenidos. O sea, este tipo de contenidos no los queremos nosotros dentro de nuestras organizaciones porque nosotros no somos expertos en resolver este tipo de problemáticas, pero lo que sí que somos expertos y tenemos una gran visibilidad, además, o sea, por todos los usuarios que visitan pues nuestras páginas web, que utilizan nuestros dispositivos móviles, es en facilitar esos canales de denuncia, esos canales de reporte, para que esos casos de ciberacoso, de ciberbullying, pues lleguen a las organizaciones que tienen que llegar. En nuestro caso están llegando a Protégeles, y ya es Protégeles pues quien se encarga de denunciar, si es que tiene que denunciarlo ante el correspondiente juzgado, o bien de comunicarlo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Yo lo que os quería comentar, o sea, yo estoy aquí como representante de Orange, comentaré luego, si tengo la oportunidad, iniciativas que estamos llevando a cabo en nuestra empresa para proteger a los menores en el uso de las TIC, de las nuevas tecnologías, pero sobre todo estoy aquí como representante de la industria móvil. Yo lo que os quiero contar, tengo aquí a mi compañera, también a mi homóloga de Telefónica, que me va a echar una mano en este tema, porque ya lleva más la dimensión transnacional, es que, aunque siempre decimos que estamos a la cola, curiosamente en España, en el tema de la autorregulación para fomentar un uso seguro y responsable de las TIC, España fue el primer país europeo que firmó un código de conducta para fomentar el uso seguro y responsable de las TIC. O sea, que luego a lo mejor en la práctica no es que seamos los más avanzados, pero digamos en Europa somos una best practice, y de hecho cuando en Bruselas tú ante la Comisión Europea le sigues contando que desde el 2007 todos los operadores móviles nos seguimos reuniendo periódicamente para fomentar un uso seguro y responsable de las TIC, pues casi que alucinan, o sea, porque esto es una cosa que no pasa en ningún país europeo. Entonces, si quieres, Marcos, o sea, sí, por supuesto. Os comento brevemente, o sea, simplemente nosotros en este código de conducta que firmamos en el 2007, lo que tenemos una serie de líneas de actuación que básicamente son, trabajamos en la pata, en el área de clasificación de contenidos, es decir, para identificar aquellos contenidos que son apropiados o inapropiados para mayores menores de 18 años. Trabajamos también en los controles de acceso a ese tipo de contenidos en más 18 fundamentalmente. Trabajamos codo con codo con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sobre todo para eliminar de Internet todos los contenidos ilícitos. Luego el que se puede pues, contar también algunas iniciativas que desgraciadamente pues, no han salido, que no han tenido éxito, ¿no? Pero que estamos nosotros siempre a su disposición, y sobre todo coincido con todos los que estamos aquí sentados en esta mesa en que sobre todo trabajamos en educación. En educación, aquí cada operador hace lo que puede. O sea, nosotros todos los operadores pues intentamos transmitir consejos a los padres, a los educadores, a los tutores, porque son nuestros clientes, nosotros no nos dirigimos a los menores. Y luego pues hay algunos operadores, como es el caso de, por ejemplo, nosotros como Orange, sí que vamos a colegios a dar charlas a niños sobre el uso seguro y responsable de las TIC, pero o sea, nosotros vamos a dar clases a estos niños por voluntarios que han sido previamente formados, insisto, o sea, no, o sea, por protegerles. Luego la dimensión europea, si queréis, Marcos, la cuenta María José Cantarino, que es la... Sí, así cerramos un poco la visión, que es un poco la pregunta que os trasladaba. En cualquier caso, gracias por la visibilidad. Lo íbamos a abordar en el bloque 3, pero nos viene bien que tengamos esa foto de que en España hemos sido precursores de algo que es más complicado en otros países, incluso a nivel europeo, en el cual hay una alineación, digamos, ¿no? Un poco de este tipo de políticas. José, por favor. Bueno, buenos días a todos.
y gracias María Eugenia por ser tan buena compañera y tan buena competidora, para que no se vea que todos los operadores lo único que hacemos es guerra de precios. En este sentido, en el campo de las nuevas tecnologías y niños, es verdad que los operadores estamos trabajando desde 2007 de manera muy unida y muy homogénea, y desde 2011 que la Comisión Europea lanzó una iniciativa para el buen uso de Internet por parte de los niños. Ya no solamente nos limitamos a los operadores, sino que ya estamos toda la industria que tiene algo que ver con las TIC involucrada. Está desde las redes sociales, Telfi también es una de las redes sociales que está invitada, está Facebook, está Google, están fabricantes de terminales móviles, fabricantes de ordenadores, está toda la cadena de valor de las TIC que tiene algo que decir en cuanto al uso de las nuevas tecnologías por parte de los niños. Se está trabajando en 5 áreas de trabajo. La primera de ellas es el tema del botón de denuncia. El caso que ha comentado María Eugenia, es cierto que España ha sido un ejemplo de buenas prácticas, somos los únicos que juntos, todos colaborando, tenemos el mismo icono en nuestras páginas web, lo tenemos también en los móviles, en colaboración con Protégeles. En ese sentido también me gustaría destacar que también somos un ejemplo de buenas prácticas de cómo la industria colabora con la ONG nacional, en este caso es Protégeles, que en ningún otro país hay una colaboración tan estrecha. El segundo campo de trabajo es en el campo de privacidad. El tercero es la clasificación de contenidos. El cuarto en el que se está trabajando es en los controles parentales. Y en el quinto, que es donde colaboramos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es para todo el tema de la eliminación de contenidos de imágenes sexuales para niños. El tema de la educación se quedó un poco fuera. La Comisión Europea alegó que lo habían hecho a posta para que la industria no nos escondiésemos detrás de la excusa de la educación para no lanzar iniciativas. Y paralelamente la industria lanzó otra iniciativa en la que sí se incluyó la educación, porque creemos que cualquier iniciativa que podamos lanzar la industria al final sería vana si no hay una educación por detrás que dé a los niños la facultad de poder decidir lo que está bien y lo que está mal, y a los padres que puedan también ayudar a sus hijos para poder enseñarles a usar las nuevas tecnologías de manera correcta. Y al final es que esto no es algo aisladamente de un grupo o de otro, no es de la industria, no es del gobierno, es algo en lo que estamos todos involucrados y debemos participar. Nada más, gracias. Muchas gracias, María José. Tenía para hacer este bloque una pregunta acerca de cuál es un poco, y enlazando ya con el siguiente, cuáles son los límites entre ciberdelitos y conducta infantil adolescente. Creo que Ana nos puede echar una mano, ¿verdad? Gracias, Sí, Ana. gracias. La reflexión que yo quería hacer nace un poco de ver ámbitos de investigación que en la universidad hacemos de la identidad red, las competencias para trabajo en red, los grupos virtuales, todo muy centrado en la empresa, en la vida profesional, que te dan pistas de cómo el nuevo medio hace que tengamos nuevas identidades individuales, desde luego nuevas identidades en los grupos y nuevas formas de funcionar que se están estudiando. Entonces, los niños, los preadolescentes y los adolescentes viven una época convulsa, por definición. El acoso y los tratos estos en las pandillas es de siempre un problema. Se ha mencionado porque ahora el problema es más problema. Y de alguna forma, creo que el comportamiento normal de los niños, ese ciberacoso que no es ni maligno ni premeditado, es la vida de la pandilla, ¿no? Requiere estudiar esas nuevas identidades, porque realmente los niños tienen una manera de suplantar identidades, de relacionarse en los grupos que nos cuesta entender, ¿no? De alguna forma, si trasladamos algunas de las conclusiones de otros ámbitos de investigación, te das cuenta de que nos guste o no nos guste, les estamos trasladando más responsabilidad. Les estamos trasladando más responsabilidad sobre sus actos cuando están más desvalidos, porque hemos insistido mucho en la necesidad de educación, pero sus propios educadores no saben marcarles ni el criterio, ni las pautas, ni los valores, porque ellos son punta de lanza en ese proceso de experimentación con las tecnologías, ¿no? Yo tengo un hijo de 20 años que ha pasado Messenger, Twitter con chat, WhatsApp, Facebook, ¿no? Y ellos van inventando, ¿no? Entonces van inventando, son los pioneros, pero no tienen a los educadores. Entonces, claro, ellos en su vida normal de la pandilla usan las tecnologías que están ahí y se producen fenómenos que les hacen sufrir mucho y que no los entienden. Y sus
educadores tampoco los entienden, ¿no? Y la sensación es que falta mucha investigación sobre cómo se construyen esas identidades individuales y procesos de desindividuación en los grupos. En el patio siempre hay el valiente que defiende a su amigo. ¿Hay cibervalientes? Los fenómenos de desindividuación que se han estudiado se ocurren y no salen nadie adelante. No sé, un poco por ahí, desde la perspectiva investigadora en el ámbito profesional, te das cuenta que estamos trasladando a los jóvenes una presión, entre comillas, que casi no pueden resolver ellos solos. Gracias, María José. Era una palabra cibervaliente. Sí, sí, por supuesto. Que yo iba a mencionar que hubo uno que se llamaba Capitán Net, pero no sé qué fue de él. Que bueno, haciendo un poquito hincapié en lo que me has comentado, cuando desde la brigada nuestra llevamos a cabo una investigación, donde pues aparecen correos, alguna serie de documentos digitales que nosotros investigamos, tenemos que judicializar primero, porque tenemos que pedir una serie de mandamientos para que los proveedores de servicio amablemente nos faciliten la investigación que están levantando. Digamos que es una investigación sencilla, tarda un mes y pico, pero al final identificamos exactamente pues ese otro menor pues que a través de un chat o a través de correo electrónico, a través de SMS, está difundiendo injurias sobre ese menor o incitando a otros a ponerse en contra suyo. Le citamos en la brigada, le tomamos declaración, viene acompañado de sus padres y casi todas las ocasiones la respuesta que nos dicen es que él no quería causar eso, que cómo se ha puesto su amigo, que en realidad eso era una situación que le ha desbordado, pero que no creía que podía ser constitutivo de un delito y que por tanto esa situación le pide perdón, se disculpa y tal y cual. Ante esta declaración, ¿qué supone? Pues que ese acoso que llevan, es lo que comentas, lo llevan pues dentro de una normalidad, de una relación entre un grupo pues de 15 o 20 alumnos, en donde unos se llevan mejor con otros y bueno, pues se insultan, se enfrentan, pero el llegar al delito, el llegar a esa declaración, el llegar a estar delante de un policía tomando una declaración y diciendo lo que está pasando, pues no lo llegan a ver muy claro. Menuda situación. Óscar, esta va para ti, ¿vale? Y además creo que sabes un poquito. ¿Cómo se produce una invasión de la privacidad en relación a este tema del ciberacoso? ¿Por dónde lo engancháis vosotros? Yo creo que lo que sí existe, y es cierto lo que vemos, es una cierta falta de percepción o falta de conocimiento de la antijuricidad del derecho que se está cometiendo. Es decir, nosotros lo que vemos fundamentalmente son casos, por ejemplo, un tema que proviene de un problema regulatorio, un tema legal, y es que la edad para poder entrar a una red social es 14 años en España, por la normativa que todos conocéis. Pues bien, uno de los principales acosos con una frecuencia muy alta que se están produciendo ahora mismo en Twenty es precisamente amenazar a un menor de 14 años con denunciar a Twenty que incumple las condiciones de uso por tener menos de 14 años. Esto que aparentemente es puede parecer algo no tan grave, evidentemente se está produciendo en una de las acosos que además se están produciendo con la consecuencia de que ese usuario nosotros tenemos la obligación de ponernos en contacto con él, pedirle el documento nacional de identidad o un documento que acredite su identidad, y si no tiene la edad de 14 años se expulsa de Twenty, por lo que implica perder todos sus contactos, todos sus amigos, todas sus fotografías, etc. Eso, insisto, es uno de los principales problemas que estamos percibiendo. ¿Cómo se produce la invasión a la privacidad? Evidentemente, nosotros lo que tenemos claro es que, primero, el primer mecanismo para proteger la privacidad es la propia conducta del usuario, como utilizando las herramientas que le damos. Nosotros tenemos en cuenta que tenemos que velar por esa privacidad del usuario, y lo que hemos hecho es, por defecto, aplicar una política de privacidad, un panel de privacidad que el usuario, en el momento que se le da la red social, tiene cerrado lo que son los perfiles públicos. Es decir, por defecto únicamente va a poder ser en contacto con sus amigos. Nadie va a poder ponerse en contacto con él y enviarle mensajes privados, y ya están prohibidos los perfiles públicos. Esto de alguna forma disuade determinadas conductas, determinadas prácticas, como puede ser crear un perfil público
con una fotografía de otra persona para burlarse de él o humillarle, eso públicamente a día de hoy ya no se puede hacer. Entonces, intentamos de alguna forma evolucionar y buscar aquellos mecanismos de privacidad por defecto y desde el diseño que permita proteger al usuario desde el momento del registro de la red social. Estoy de acuerdo con lo que comentabas, de todo lo que has dicho, sobre el tema de que estamos quizá trasladándole una excesiva responsabilidad al usuario que debe ser compartida también con los educadores. Nosotros nos encontramos muchos problemas cuando hacemos pues focus group con padres, incluso con profesores y por supuesto con los usuarios, de la distancia tan enorme que hay en lo que se refiere al conocimiento de esas herramientas que están utilizando sus hijos. Y yo siempre digo, no hay padres desinformados y muchas veces padres desinteresados. Vemos que la tecnología es una excusa, el medio que utilizan es una excusa para realmente empezar a conocer qué es lo que están utilizando. Siempre decimos que el prohibir no funciona prohibir, funciona educar y funciona enseñar. El problema es que para educar tenemos que conocer también la herramienta que están utilizando nuestros hijos. Por lo tanto, el problema es sencillo, pero creo que el problema hay que empezar desde abajo. Nosotros evidentemente tenemos la responsabilidad de tener 15 millones de usuarios registrados en esta plataforma que pasan 100 minutos al día comunicándose con los demás y evidentemente esas cifras pues que son alarmantes, pero es la realidad. Eso ya está ahí, esto ya está ocurriendo. Por lo tanto, es un tema sociológico, es un tema cultural y tenemos que abordarlo desde muy abajo, ¿no? Creo que habéis mencionado una cosa muy interesante, ya ha salido en 2 intervenciones y necesito 1 o 2 comentarios como mucho de 1 minuto en su opinión, porque vamos mal. Y es, ¿qué principales vacíos legales veis asociados al ciberacoso? 2 voluntarios incluso, por supuesto, de la audiencia. Carlos. Me parece que hay un voluntario, también está efectivamente un representante de la Fiscalía del Menor. Tenéis, si queréis, podéis expresaros. Sí, bueno, como Fiscalía General del Estado, porque bueno, Fiscalía del Menor no existe como tal. Hay secciones de menores dentro de cada fiscalía que se especializan. Cada fiscalía provincial es Fiscalía General y bueno, dentro de la Fiscalía General. Yo me creía que Consuelo Madrigal era fiscal del menor. Es fiscal de sala del Tribunal Supremo, pero formamos una unidad que estamos especializados en menores. Entendido. Muchas gracias, Francisco. Muy bien, eso simplemente aclararlo, como también aclararlo que no llevamos todo lo relativo a víctimas menores, sino básicamente 2 cosas. Cuando un menor es imputado, o sea, un menor es imputado y situaciones de menores desamparados. Vacíos legales, en mi opinión, ninguno. En mi opinión, ninguno en contra de lo que puede haberse dicho en determinados foros o incluso de algún compañero mío. Hay que crear una figura específica del acoso escolar, hay que crear una figura específica del ciberbullying. Vamos a ver, diré simplemente que no tenemos unas estadísticas, en primer lugar, de acoso escolar, y no las tenemos por la sencilla razón de que el acoso escolar no es como tal un delito tipificado, ni el acoso en sí, sino que eso se residencia, es una multiplicidad de conductas que se residencia como coacciones, que se residencia como amenazas, que se residencia como falta de vejación injusta. Lo que, digamos, vulgarmente se llama acoso, en el lugar donde tendría su encaje específico, es en el 173.1 del Código Penal, el delito contra la integridad moral, en que infringiera a otro un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral. Eso sería el acoso como tal. A través de ahí se pueden llevar las conductas de acoso, acoso escolar, acoso cibernético, lo que queramos. Y también decir, y por no extenderme más, que si bien no tenemos unas estadísticas, no podemos dar unas estadísticas, sí diré que lo que tenemos es, tanto cuando yo trabajaba en la Fiscalía de Madrid como ahora estoy en la Fiscalía General, vemos allí todos los informes de las distintas fiscalías ponen el acento en que el llamado acoso escolar ha sufrido una clara disminución en cuanto a denuncias en los últimos tiempos y demás, a partir del 2005, como consecuencia de la actuación conjunta tanto de la Fiscalía, hay una instrucción donde se dan las pautas de actuación, la instrucción 10-2005, que la tiene todo el mundo
en la página de la Fiscalía General del Estado, en fiscal.es. Ahí todo el mundo puede acceder a todos los documentos de la Fiscalía. Un claro descenso, y son muy pocos, contados los asuntos que se han tenido, que han llegado a juicio, porque nos decantamos, esto lo diré más adelante, por soluciones extrajudiciales que lleven a concienciar al propio menor imputado del mal que ha hecho y a desarrollar unas reparaciones, lo cual le viene muy bien a la víctima porque de paso no llega a juicio, y solo en casos contados se acusa por delitos contra la integridad moral y se lleva a juicio porque son contados los casos más graves. Lo mismo puede decirse respecto a los delitos cometidos a través de las TIC, que serían muy diversos, muy diversos. El ciberbullying sería una manifestación. Son faltas, hay suplantaciones de identidad, hay casos los más graves de sextorsión o sexting, llamado el grooming, más bien, que está tipificado en el 183 bis, lo cometen más bien mayores de edad. En fin, sí, las distintas fiscalías están constatando un aumento cada vez mayor de formas delictivas cometidas a través de medios tecnológicos, fundamentalmente en los últimos tiempos, a través de las redes sociales y de la aplicación gratuita para smartphones que todos conocemos como WhatsApp. Ahí es donde se está focalizando últimamente los delitos. Se están llevando muchos de ellos también por soluciones extrajudiciales, porque lo que sí quiero incidir es que, aunque desde la Fiscalía de los Juzgados de Menores pueden tomarse medidas educativas, mejor dicho, reeducativas, porque en una sociedad sana quien tiene que educarnos son los profesores y las familias, y no derivarlo a la policía y a la Fiscalía, porque como una sociedad tenga que tomar la rienda de la educación, los fiscales y la policía, pues mal va esa sociedad, sino que tiene que ser desde la base. Y ya no me entiendo. Estupendo, nos has iluminado a todos y a mí me has convencido, vamos, de momento, a menos que Carlos, que creo que quería decir algo, ¿no? Al final no te atreves. A ti no te ha convencido. Bien. Debate. Sí, vamos a, si no te importa, Eugenia, escuchamos un poco lo que dice Carlos y así generamos algo de controversia, pues esto se va a debate. Vale. Y luego ya Eugenia pregunta, que tiene una buena pregunta seguro. No, era sobre la intervención de... Vamos a ver, también me gustaría un poco ir juntando esto. Carlos, si te presentas, yo te conozco, pero el resto a lo mejor no te conoce. Buenos días. Bueno, yo soy Carlos Represa, yo trabajo en un centro similar al de Protegeres, pero dedicado exclusivamente a prestar servicio a los colegios, a los profesores dentro de los centros educativos y también con programas de formación y educación, pero en los colegios. Entonces, a mí me gustaría también, hoy también tengo que hacer un poco de relator al final, pero yo quería hacer hincapié antes de contestar al fiscal una cosa que ha dicho Ana que es importantísimo y que en ocasiones distorsiona, o dos cosas. Hablando del cibervaliente, la formación de la identidad digital es fundamental. O sea, hay una cuestión que aquí no ha salido y quiero poner sobre la mesa, es que siempre hablamos de educación, y a mí me gustaría poner sobre la mesa quién ha preguntado a los profesores, porque nadie se ha preocupado de hablar con ellos, establecer cuáles son sus inquietudes y decirles que ellos, que si van a ser responsables de la educación de menores en Internet, ¿qué necesitan? Eso no existe todavía a día de hoy. Yo creo que es una labor que podría desarrollarse desde las universidades, porque lo que ha dicho Ana es fundamental, la formación de la personalidad digital. Vosotros podéis preguntar a dos profesores idénticos en formación sobre cuestiones de identidad digital, privacidad y protección de datos y os van a dar respuestas completamente diferentes y basadas en normas que ni siquiera conocen. Uno te hablará de protección de datos, otro te hablará de la ley de protección del derecho al honor, de intimidad a la propia imagen, y ninguno va a saber si cuando el niño está subiendo al autobús el padre puede hacer una foto sí o no. Cada uno te va a decir una contestación. Como no saben los principios básicos de formación de la identidad digital basados en la normativa actual, son incapaces de transmitir y por tanto de atender las necesidades de los niños. Nadie les ha preguntado. Por tanto, creo que lo que ha puesto Ana sobre el tapete es fundamental y desde ningún ámbito de estudio se había enfocado hasta ahora en ese campo. Respecto a lo que está diciendo el fiscal, discrepo primero por mi propio concepto que ya expongo en la guía de ciberbullying de Inteco, porque evidentemente las denuncias, yo estoy completamente de acuerdo con el fiscal y con la policía que no hay que judicializar los conflictos, pero también es cierto que el acoso, el ciberacoso no es un concepto que tenga una asimilación respecto al acoso y por tanto no me extraña que hayan
se hayan minorado las denuncias de acoso, pero se han multiplicado por 40.000 las de suplantación de identidad. Hay un vacío legal en el 401, que es de usurpación de Estado civil, absolutamente terrorífico. No tiene nada que ver una suplantación de identidad digital con una usurpación de personalidad. Y los jueces aplican, y en ocasiones los fiscales, aplican el criterio del 401. Por lo tanto, las miles de denuncias que se aplican o que se presentan por suplantación de identidad son normalmente internas dentro de casos de ciberacoso, de ciberbullying, de ciberbaiting, de sexting, etcétera, etcétera, porque el concepto de ciberbullying es un concepto que muta y cambia cada día. Antes no teníamos WhatsApp, hoy día tenemos mucho ciberbullying en WhatsApp, que no es un sistema de red social, que es un sistema de mensajería instantánea, y por tanto, la edad de acceso a ese sistema de mensajería instantánea es de 18 años, porque necesitas tener una red telefónica, un contrato de teléfono, y solo se puede contratar con 18 años. Por eso no estoy de acuerdo en que hay un vacío legal también, no solo a nivel penal, en la definición y en la concepción de los tipos que deben regular este tipo de nuevos conflictos que surgen en los menores y en los colegios, sino también a nivel administrativo, porque cuando hablamos de Blogspot, cuando hablamos de WordPress, cuando hablamos de todos los blogs que en sus contenidos, que en sus condiciones, en sus células establecen la necesidad de retirar los contenidos que sean contenidos inadecuados para menores, no existe una normativa que les obligue a que cuando nosotros denunciamos esos contenidos inadecuados lo retienen de manera automática. Nos vemos siempre demandando en segunda instancia, llevando a Bruselas, a Google, por ejemplo, o a los operadores, porque no tenemos mecanismos de respuesta rápidos, cuando esos mismos blogs que utilizan los menores se convierten en elementos de difusión de ciberbullying o de acosos o de conflictos en los menores. Es decir, para mí, vacío legal, muchísimo, no solo a nivel penal, sino a nivel civil, a nivel administrativo, y además es necesario darnos cuenta de que tenemos que empezar por la base, seguramente por estudios académicos de formación de personalidad de los menores. Nada más, creo que ya puedo establecer el debate. Me ha estado temblando. Eugenia, vamos, pasa tu pregunta hacia Francisco, me parece que es, y Francisco, tu nueva réplica. Bueno, como quieras. Vale. Sí, bueno, era simplemente una pregunta, si no se me va a olvidar, que cuando comentabas, es que ayer me leí el documento y decías eso, que habían disminuido los casos de acoso, y simplemente es una matización, te referías al acoso tradicional, me imagino. Al tradicional. Al tradicional, lo otro se ha multiplicado. Claro. Luego, o sea, porque me he sentido, o nos hemos sentido hablando de la industria aquí, un poco aludidos, o sea, por la intervención de Carlos Represa. Bueno, nosotros el vacío legal no vemos tampoco vacío legal. O sea, esto no creo que sea un problema de si... Yo coincido plenamente con la Fiscalía que este no es un tema de vacíos legales. Y en cuanto a la rapidez de la intervención de nosotros, o sea, como a la hora de eliminar contenidos, etcétera, etcétera, o sea, nosotros podemos intervenir cuando tenemos mandamiento judicial. Aquí sabrá Guillermo de Protégeles y Enrique que muchas veces hasta nos extralimitamos, no sé si utilizar ese verbo, es decir... No, porque hay confianza con Enrique, sabe perfectamente lo que hacemos, pero que muchas veces, o sea, ni siquiera se espera ese mandamiento judicial, o sea, aquí off the record, o sea, es decir, este tema. Es decir, que cuando el tema es grave, no es que no hay una sensibilidad, es que yo creo que aquí la industria está volcada por este tema, pero vuelvo a decir, no es un tema de vacíos legales, no es un tema esto de que funcionen o no funcionen las herramientas de reporte, es un tema, vuelvo a insistir, de educación. Bueno, como vamos a tratarlo luego, vamos a terminar con la pequeña réplica que quería hacer Francisco y un comentario que quería hacer Javier para pasar a la siguiente pregunta. Y tan pequeña porque es para decir que en realidad estoy de acuerdo prácticamente con todo lo que ha puesto sobre el tapete, porque si existe, después de la reforma del Código Penal por la Ley 5/2010, pues incorporando las directrices del Convenio de Budapest, se incorporaron muchos o algunos delitos que no estaban tipificados. Por ejemplo, el del hacker, digamos, blanco, que se da una vuelta por la página de otro y no hace absolutamente nada. Bueno, pues está previsto en el 227. Y estoy totalmente de acuerdo en que lo que no está es la suplantación de perfiles. Problema, ese es un problema más amplio que nos desborda. Eso habría que preguntarlo al legislador de 1995 que suprimió del Código Penal anterior el uso público de nombre supuesto. El uso público de nombre supuesto. Eso es simplemente. No obstante, los casos de suplantación de identidad, cuando se cometa algún delito suplantando esa identidad, se llaman por el delito constante. Esperemos que el legislador no esté jubilado, hace 18 años ya de eso. Javier, tú querías ahí darle caña porque además te iba a preguntar, que era la siguiente pregunta, luego pasamos al tema de educación, ¿cómo veías tú eso desde un ámbito más imparcial? Iba a dar un titular nada más para rematar esto.
para estar en medio de la industria y quizá desde el usuario, que creo que es así, en vez de hablar de vacío legal, podríamos hablar de actualización. Y así estábamos todos contentos, hay que hacer el 2.0, pero además de manera urgente, como he dicho antes, e inmediata. La realidad es que muchas veces yo creo que la parte que dirime los temas judiciales tiene todo a su mano, pero no está actualizado. Yo creo que vamos a recurrir al final, pues si hemos cambiado una cosa, a la fecha que estamos, yo creo que, por ejemplo, alguien que quiera tener el derecho al olvido no lo tiene. Entonces yo creo que eso, por ejemplo, habría que hacerlo para que se dirima rápidamente. Y por terminar, e ir abajo, y me he quedado también con lo que decíamos antes por parte de la policía, que la frase del chaval al final era que no quería. Entonces lo que hay que hacer es, y yo lo dije una vez, y para ser muy telegráfico, también un foro muy bonito que estaba, recuerdo, Sebas Muriel en Red.es además, yo dije, era hace ya años, que había que hacer campañas divulgativas y así atajábamos el problema, como las que se han hecho con el cinturón de seguridad para el coche, empezando de abajo. Por cierto, enhorabuena a Inteco por el vídeo del que coge el teléfono, se mete el churro de chocolate en la oreja o la chica que se va hablando con el zapato. Lo confundimos todos, ¿verdad, Javi? En el telegráfico. Muchas gracias. Hablando de educación, que ya ha salido en varios casos, y guante un poco, en este caso, al representante del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, INTEF, para ver si nos podéis arrojar luz sobre este asunto, porque están lanzando muchos guantes, educación, formación. Luego yo voy a mencionar en el siguiente bloque el tema de la Agenda Digital para España, que ya se está avanzando algo entre casi todos los ministerios con alguna competencia o con alguna responsabilidad en el asunto, pero me gustaría que empezaras tú la parte de educación, porque luego casi todos los que estamos aquí sentados trabajamos en educación, pero quizás no tenemos la coordinación necesaria con vosotros para darle la vuelta de tuerca necesaria. Si nos iluminas, como el resto de tus compañeros, muchas gracias. Sí, bueno, buenos días y gracias por la invitación. Bueno, desde educación pensamos que lo fundamental en la medida posible para paliar este problema es que los chavales tengan una competencia digital adecuada, porque es fundamental para que adquieran las habilidades, destrezas y conocimientos necesarios para el uso correcto fundamentalmente de las tecnologías, pero sobre todo particularmente de las redes sociales donde está el peligro. Por eso, igual tanto a lo que viene posteriormente, las iniciativas que estamos adoptando van en una doble vía, una que va en la formación del profesorado y otra en la creación de contenidos educativos digitales que de algún modo tratan esta problemática. En cuanto a contenido tenemos unos cuantos artículos, pero sobre todo en la formación del profesorado estamos elaborando dos grandes planes de actuación en colaboración con comunidades autónomas, uno que es el plan de cultura digital y otro que es el marco estratégico de desarrollo profesional docente. En cuanto al plan de cultura digital, hay una de las 5 líneas de actuación, una es la competencia digital docente, que en definitiva busca precisamente eso, que los docentes adquieran la competencia digital que luego puedan transmitir a los alumnos, y lo que pretende es un marco competencial que se basa en un marco europeo que ahora mismo está en borrador, y una de las 5 líneas de ese marco europeo es precisamente la seguridad y el uso de las nuevas tecnologías. En cuanto al marco estratégico de desarrollo profesional, también hay 3 líneas, una que es la competencia profesionales docentes, con el fin de orientar la formación de los profesionales, y otra es nuevas modalidades de formación con el fin de facilitar la inmersión digital del profesorado y que eso, en definitiva, lo puedan repetir, porque ahora mismo hay una gran disintonía entre hay unos profesores que están fuera y lo más probable es que sea difícil que lleguen al nivel adecuado, y otros que son mucho más activos, incluso hay un estudio que no ocurre solo en los profesores que sino incluso dentro de los profesores jóvenes, aunque lo normal o lo lógico parece pensar que sean más activos, pero tampoco ser más joven implica mayor competencia digital, digamos. Y una tercera línea es la nueva regulación de formación docente, que pretende impulsar la acreditación de competencias profesionales y de algún modo que eso les facilite el ejercicio de la profesión y el reconocimiento de la competencia que tienen. O sea, con eso estáis
produciendo una especie de enfoque un poco de círculo cerrado de todas las cosas que tener en cuenta. Y si no me equivoco, además tenéis un grupo de trabajo que tiene que ver con tecnologías de aprendizaje, que viene a complementar también con las comunidades autónomas todo esto, ¿no? O sea, no solo la formación a formadores e intentar salvar el gap en el cual ellos tienen miedo de aplicarles tecnología a unos niños que saben mucho más que ellos y de los peligros que vienen, que no les afecta tanto a ellos, menos el cyberbaiting, por cierto. Y creo que tecnologías de aprendizaje también va en ese sentido, ¿no? Sí. Desde el contenido está un poco más claro, pero en cuanto a contenidos, pues también hay una serie de contenidos que desde el portal del INTEF, que tiene contenidos, redes y blogs y demás, informan de todas estas cosas y pues tratan la problemática de seguridad, de control parental, de uso de redes, dirigido tanto a familias como a alumnos, docentes, etc. O sea que todo este conglomerado ayuda un poco a esperemos que esos planes tengan mucho éxito. Yo quería que algún otro voluntario de la mesa empezase su labor, porque yo creo que, por ejemplo, tanto por lo que yo conozco, todos damos charlas, todos estamos en talleres, todos hemos participado de alguna manera en esta labor de intentar salvar el desconocimiento que hay en padres, madres, educadores, centros educativos. Yo creo que los más prolíferos habéis sido desde Protegeles o desde, por ejemplo, la policía o en la figura del agente tutor TIC, los que habéis estado más en la materia. Así que Guillermo Enrique, sentiros libres de opinar. Yo quería, como van a hablar, trasladarle una pregunta que nos quedamos a medio contestar en la última telereunión, porque estábamos solo una parte del grupo y no sé si lo sabían bien, que vais a hablar ahora, y es exactamente el rol / responsabilidad del colegio. Porque eso es parte de la ecuación que cada uno tenemos la impresión y los colegios están totalmente desbordados, no saben qué hacer. Entonces, bueno, si... Mi compañera Cristina me lo avisó esta mañana en el tren cuando vinimos para acá, me dio la mala noticia que teníamos otra pregunta más que hacer y esa está muy bien. Vamos a dejar que Enrique y Guillermo nos digan cómo se cubre esa disminución del desconocimiento y ya he hecho la pregunta a Ana, o sea que si alguien quiere contestarla, adelante. Bueno, pues la verdad es que ese desconocimiento ahora mismo se cubre como se puede y esa es la pena. Es decir, no está esto regulado ni integrado en los planes de estudio ni nada que se le parezca. Es decir, en ese sentido es un auténtico desastre, ¿no? Nosotros la demanda que tenemos del profesorado es brutal. O sea, damos formación en los pocos centros de formación del profesorado que nos han cargado en las distintas comunidades autónomas, en los que quedan, pues damos formación. En los centros escolares damos formación, en las reuniones que mantienen equipos directivos que llevan colegios de toda España y que se reúnen, pues normalmente ahora en estas fechas pues siempre nos llaman para darles formación sobre este tema y sobre protección de datos y otras cosas. Le pasa igual a la policía y ahí es donde está en manos de organizaciones de protección del menor, fuerzas y cuerpos de seguridad y otras entidades que se dedican a cubrir esa laguna o esa necesidad. ¿Debería estar ahí? Pues absolutamente no. O sea, a mí me parece muy bien pues, que haya planes, que haya marcos competenciales y que haya todo lo demás, pero los profesores siguen de formación. Además, cada vez tienen menos medios para formarse y menos sitios para formarse y menos tiempo para hacerlo. Creo que tenemos otro problema con la formación del profesorado antes de que sean profesores. El otro día comentaba en otra reunión un catedrático de la Complutense decía toda la formación que nosotros damos en nuestra universidad a nuestros futuros profesores se reduce sobre las TIC a una única asignatura opcional de 4 meses de duración. Entonces, pues yo no sé de qué marcos estamos hablando en cuanto a educación. Lo que sé es que eso es insultante, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a formar en 4 meses en una asignatura opcional a los profesores que van a trabajar con niños que hoy, con 4, 5, 6 años, están manejando las tablets y los smartphones de sus padres en sus casas, ¿no? Y que cuando lleguen a clase, pues evidentemente le van a dar 100 vueltas al profesor en cualquier cosa que se les ocurra plantearles, ¿no? Entonces, creo que esto no debería ser así. Debería estar regulado, debería estar incluido en los planes de estudio de los alumnos, debería estar incluido en los planes de formación del profesorado, debería estar incluido en las escuelas de formación de los futuros profesores, ¿no? Pero no es así. Bueno, pues esa es la realidad que tenemos. La demanda es brutal, porque además los profesores son conscientes de que tienen responsabilidades,
surgen problemas constantemente, en cada fiesta escolar, en cada actuación de Navidad, en cada excursión surgen problemas, con quién puede, quién no puede hacer fotografías, qué información se difunde, quién está autorizado a crear un blog en nombre del colegio y colgar una información sobre una excursión. Todo eso está surgiendo y estallando todos los días en los centros escolares, ¿no? Yo creo, no sé, ¿tú vas a contestar lo del ciberbullying, de qué responsabilidad tiene el centro escolar? Sí, bueno. Vamos a ver. ¿Cómo la ha pasado, Guillermo? No, yo es por no enrollarme, pero lo puedo leer entero. Bueno, nosotros estamos trabajando a partir simplemente de lo que sea el artículo 1902-19.2 del Código Civil, ¿no? Y el 19.3 y luego pues, los artículos 61, 46, etcétera, donde me voy directamente a la parte que tengo resaltada, que es: podrán corregirse, de acuerdo con lo dispuesto en este título, los actos contrarios a las normas de convivencia del centro realizados por los alumnos en el recinto escolar o durante la realización de actividades complementarias y extraescolares. Igualmente, podrán corregirse las actuaciones del alumno que, aunque realizadas fuera del recinto escolar, estén motivadas o directamente relacionadas con la vida escolar y afecten a sus compañeros o a otros miembros de la comunidad educativa. Y además se hace referencia en otros artículos pues, a la responsabilidad que tiene el centro de actuar cuando tiene conocimiento y lo que supone pues, o lo que se considera una negligencia cuando no se actúa correctamente para reparar el daño causado de un alumno hacia otro alumno. Es decir, que las responsabilidades de los colegios en ese sentido sí que están establecidas, ¿no? Y yo creo que lo que hay por parte de los centros escolares es, pues, como decía Carlos antes, un problema tremendo con los profesores en cuanto a que primero es verdad que nadie les ha preguntado qué es lo que necesitan o qué herramientas precisan, pero por contra ellos están tomando conciencia de que les están cayendo, igual que a los menores, responsabilidades que no sabían que les iban a caer encima y que la mayoría de ellos no tienen asumidas en absoluto. Y no solo los profesores, sino los equipos directivos, las jefaturas de estudio, los orientadores y todo el personal que se mueve dentro del centro escolar. Empezando porque dentro del propio centro escolar ni tan siquiera suele haber normalmente normas que les permitan saber si se puede utilizar la wifi del colegio o no con herramientas que no son del colegio. ¿Qué responsabilidad tiene una persona cuando utiliza esa herramienta para algo ilegal? ¿Qué pasa cuando te encuentras un contenido ilegal en un ordenador del colegio y lo acabas de abrir y te encuentras una barbaridad en la pantalla? Es decir, hay cantidad de cosas que no están ni reguladas, ni tipificadas, ni nada, y que están en manos de cada centro escolar y de la buena voluntad de unos o de otros. Bueno, desde el punto de vista policial, el Ministerio del Interior determinó, hay un plan director que es de ayuda a los centros escolares en general. Ahí de lo que se trata es sobre todo de prevenir, de advertir qué circunstancias se están desarrollando en un centro escolar, que la están llevando a cabo los menores y tratar de, quizá a lo mejor abrir un poquito los ojos y decirles que lo que están haciendo están cometiendo determinados delitos. Nosotros, desde la Unidad de Investigación Tecnológica, recibimos muchísimas llamadas de centros escolares donde nos plantean un montón de situaciones que, claro, son situaciones que en ocasiones no dan motivo a delito, pero sí forman parte de ese conglomerado pues, de actuación entre menores que si en un principio es una falta de respeto, un insulto, una falta de injuria, bueno, pues puede dar lugar a más. Desde la brigada lo que sí hemos creado han sido en las redes sociales, bueno, pues tratar de alertar con determinadas circunstancias que pueden bueno, pues facilitar a los profesores, a los padres, bueno, qué es lo que está ocurriendo, cuál es lo que se está moviendo ahora mismo en la red. Lo que sí es cierto es que desde la brigada nosotros no podemos atender pues, esa demanda de los colegios. Puntualmente acudimos a un sitio y hay una circunstancia, y es que cuando bueno, se propone dar una charla a los alumnos, si es en horario de clase, llenamos una aula magna con 150 alumnos. Pero sin embargo, cuando se programa una charla para dársela a los padres de los alumnos, nos encontramos que en ese mismo aula magna hay 3 padres que han ido a esa conferencia. Con lo que el profesor o el colegio que nos compromete para ir a dar esa charla, en donde le vamos a decir pues, todos los tipos de delitos
tendencias que están utilizando los menores, ese lenguaje que utilizan entre ellos. Pues nos encontramos con que el director del colegio pues se le cae el mundo abajo porque aparecen 3 padres y la circunstancia no es agradable. La iniciativa nuestra es buena, es de prevención, pero quizá a lo mejor la respuesta tampoco es cuestión de cargarle al colegio esa tendencia, ¿no? Es educación. No hace mucho, en la brigada, un tema que llevamos a cabo, pues la madre le decía a su hijo: pero bueno, yo no te he dicho que no puedes insultar, ni amenazar, ni pegar a nadie en la vida real. ¿Por qué lo haces a través de WhatsApp o a través de correo? Antes de dar paso a una intervención de Eugenia, sí, un dato. Un dato para ilustrar un poco, para saber de qué estamos hablando. Nosotros en 2011, por ejemplo, no recibimos ni una sola denuncia o petición de ayuda de un colegio por temas de ciberbullying. En 2012, el 7% de todas las denuncias que hemos recibido han sido de colegios pidiendo ayuda para afrontar casos de ciberbullying. Es decir, ya están los colegios viendo la necesidad de implicarse en eso. A ver si con esa necesidad conseguimos que en vez de vayan 3 padres, vayan más. Porque además, lo que a nosotros, como Inteco dando charlas en colegio, nos ha pasado, curiosamente, que de esos 3, o como mucho 20 o 25 padres que van a una reunión de estas, cuando también aquí, pues casi los mismos niños, pues lo que nos ha pasado es que son los que están sensibilizados con las TIC. Y ya las preguntas que te hacen no son preguntas triviales. A mí te plantean un caso real. Te dicen: bueno, a mí en mi casa tal, tengo el ordenador ahí en el salón, tal. O sea, son los que lo conocen, no vienen los que no lo conocen. Eugenia. Sí, no, en relación a la pregunta que decía... Sí, de todas formas yo creo que se me oye, ¿no? A ver. Sí, que en relación a la pregunta que hacía Ana, que para mí es el tema, es decir, los centros educativos no son conscientes de las responsabilidades que tienen en el caso de que en su centro, y es que sucede en todos los centros, haya un caso del acoso escolar tradicional o el acoso o el ciberacoso. Es que, y yo aquí hablo un poco también a nivel personal y a nivel voluntario, que yo también voy a dar charlas en colegios, ¿no? Lo que veo es que lo tienden a negar. O sea, en mi colegio no pasa nada, o sea, porque todavía es como una lacra decir, o sea, y es que pasa en todos los colegios. Y ya no solo, o sea, que la primera reacción es negar la existencia de esa situación, ¿no? Es que peor aún, lo que suele pasar es que las medidas, o sea, cuando al final pues se ponen manos a la obra, las medidas que implementan, por decirlo de alguna manera, son medidas punitivas, o sea, son medidas de castigo, o sea, y entonces, no sé cómo decirlo, o sea, si es que encima si estás castigando al niño que se ha portado mal, te está reforzando esa conducta, o sea, en vez de medidas educativas, o sea, se está... claro, yo también entiendo que los propios centros educativos es que no tienen medios, ni tienen formación, no tienen equipos de psicólogos, de pedagogos, pero un poco mi visión es esa, o sea, es decir, y sobre todo esto, no sé si Guillermo coincidirás conmigo, pero encima, o sea, cuanto más elitistas en colegios, o sea, como en mi colegio no pasa nada, yo estoy limpio de esa lacra, pero es que en esos colegios es donde se utilizan unos dispositivos más avanzados, ¿no? Entonces yo creo que ese es el gran problema. Y lo que comentaba Javier por el tema de Galicia, que yo también lo leí ayer por la noche, es que yo creo que aquí el tema se soluciona, o sea, cuando la identificación es súper temprana, o sea, de ese fenómeno, ¿no? Que ahí está la clave, pero como los colegios prefieren taparse los ojos por las responsabilidades que se pueden derivar, pues entonces estamos dilatando ese proceso. Gracias, Eugenia. Nos quedan muy pocos minutos, tenía una foto. Sí, bueno, venga, va. A por ello. Bueno, nada más. No sé si os habéis fijado en el vídeo que hemos puesto al principio, creo que no aparecía ningún ordenador. Creo. Sí. Es decir, bueno, sí, aparecía, como llamaban los números electrónicos, pero sí. En el centro del vídeo estaba el móvil. ¿Y qué quiero decir con esto? Yo creo que al final la movilidad, la ubicuidad de los terminales, de los centros y dispositivos ha cambiado primero el concepto de red social. Siempre, si lo comenté también a Carlos, hablamos siempre de Twenty, de Facebook, hablamos como las redes tradicionales como hasta ahora las entendíamos, las concebíamos. Yo creo que la movilidad ha cambiado esto. Cualquier aplicación móvil que permita mandarse mensajes entre usuarios y comunicarse entre ellos, creando comunidades, grupos de usuarios, eso ya en sí mismo es una red social. WhatsApp es una red social.
Line es una red social, Spotlight es una red social, Teli es una red social. Os estoy poniendo ejemplos de aplicaciones móviles que permiten, en definitiva, que ese mensaje de usuario. Entonces, de hecho, hemos visto un traspaso de usuarios de la web al móvil. Ningún usuario espera llegar a casa para subir esa foto que acaba de hacerse con un amigo, encender el ordenador y subir la foto, sino que en ese mismo instante con ese dispositivo y ese MediaTek le permite. Segundo, los distintos actores que están presentes en el ecosistema de las aplicaciones móviles. Las aplicaciones móviles lo que ha permitido de alguna forma es conectar íntimamente a los usuarios con las empresas que desarrollan las aplicaciones móviles. Hablamos del ecosistema de las aplicaciones porque hablamos del fabricante del terminal, hablamos de la tienda de aplicaciones, hablamos del desarrollador de la aplicación y hablamos del sistema operativo. Estamos hablando de distintos actores en un ecosistema que cada uno tiene un distinto nivel de responsabilidad. Y por último, hablando ya de vacíos legales, etcétera, yo creo que no solo quizá hay determinados vacíos legales, sino que nos encontramos primero con un tema de aplicación de ley, de exigir el cumplimiento de la ley a determinados prestadores de servicios que están domiciliados en otros países, en otros Estados miembros e incluso fuera de la Unión Europea, y esto crea muchos problemas. Os pongo un ejemplo. En Twitter se creó un perfil que es @rucijose, ¿vale? En este perfil básicamente se estaba ridiculizando, humillando a la madre de estos menores. Bueno, pues os podéis imaginar como todo tipo de ofensas. Bueno, pues desgraciadamente ni la Guardia Civil, en este caso fue la Guardia Civil el que se puso en contacto con nosotros porque no pudieron cerrar ese perfil. Tengo por ahí un pantallazo con la contestación que nos dio Twitter a ese requerimiento. Básicamente hablaba de, uno, libertad de expresión y dos, distintos niveles de sensibilidad a la hora de poder comunicar e informar libremente algo en Internet. Por lo tanto, a día de hoy ese perfil sigue abierto. Sigue abierto. Denegación de servicio. Es un problema también de cumplimiento de la ley y de poder aplicar una determinada normativa a determinados prestadores de servicios los cuales están sometidos a otra legislación. Por lo tanto, es necesario también tener en cuenta que estamos legislando localmente un fenómeno global, un fenómeno transnacional, un fenómeno transfronterizo, y muchas veces nos encontramos con esos problemas a la hora de no solo que hay determinadas desventajas competitivas que pueden provocar un desajuste del mercado, sino que además, de cara a la defensa de los propios usuarios, por esa necesidad de contestar, responder rápidamente a un problema, muchas veces, bueno, pues no es tan fácil hacerlo con determinados prestadores de servicios extranjeros. Gracias, Óscar. Como teníamos dos bloques y en el bloque final quiero hacerles una pregunta a todos los ponentes, es una pregunta clave. Antes voy a hacer el bloque 3, la relación de actividades o iniciativas que teníamos encima de la mano. Y como dice un amigo mío, le voy a decir muy rápido, ¿vale? Entonces, bueno, a nivel internacional tenemos una estrategia europea a favor de una Internet más adecuada para los niños, con más educación, más disminución de contenidos nocivos y más coordinación entre agentes. Está el Safe Internet Program con la Línea Internacional de Internet Segura y con la línea de ayuda sobre el ciberbullying y campañas sobre Kids Online en España, Protégeles. Está actuaciones de las fuerzas y cuerpos del Estado en el ámbito también internacional y en el ámbito, por supuesto, nacional. Está el Código de Conducta de Operadores desde el 2007. A nivel nacional, las nuevas son la Agenda Digital para España con 3 actuaciones o planes. El Plan Nacional de Concienciación y Sensibilización en un uso médico para menores, para el ámbito de menores en la red. La incorporación de contenidos de seguridad y de confianza en el itinerario educativo reglado, que seguramente va a ser, por supuesto, de coordinación con el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, y formación a formadores, que también irá por esa línea. Hay una subcomisión de estudio en el Congreso para desarrollar una estrategia nacional de protección, educación y prevención de delitos en las redes sociales, donde están todos los actores. Hemos mencionado alguna actuación en el plano jurídico desde la Fiscalía, hemos mencionado desde el ámbito educativo, y me queda uno que decir. Bueno, desde el ámbito de comunidades autónomas ha citado Galicia, pero en la Junta de Castilla-La Mancha ya tiene una iniciativa que se llama Escuela de Seguridad de la Red, que va a tener protocolos, y también hace tiempo CSICAT mencionó la puesta en posición de los centros educativos en su ámbito regional de protocolos de lucha contra el ciberacoso. No quiero dejar que no salga en este debate la parte del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que tiene en Plantería recién aprobado. Y me parece que tengo un representante por aquí, lanzo el guante y que hable, y si no, pues lo digo yo. Perdona, no te veía. Me apunta, es que estoy aquí como un camaleón de cosilla. Bueno, pues sí, yo creo que es, sí, por lo menos sirve incluso para dejarlo sobre la mesa y agradecer a los organizadores que nos hayan invitado la colaboración con Marcos y el Ministerio de Industria, porque es importantísimo, y yo creo que lo que queremos reflejar, lo que quiero transmitir es que el 5 de abril, o sea, muy reciente, el Consejo de Ministros aprobó el segundo Plan Estratégico Nacional de Infancia. Es un plan integral, con
120 y tantas medidas en distintos objetivos que quieren cubrir la totalidad del bienestar de la infancia, de la calidad de vida de la infancia, y en ese sentido que ha habido una muy buena coordinación. Yo creo que es un buen ejemplo de coordinación interinstitucional con comunidades autónomas, con los ministerios, con la sociedad civil, con la Federación de Municipios, porque el tema de las nuevas tecnologías, de las TICs, es uno de los objetivos, uno de los 8 objetivos de este plan estratégico. En su elaboración hemos colaborado y se hicieron seminarios específicos para avanzar en las medidas que hay allí. Y bueno, pues como os digo, tiene uno de los objetivos específicos es precisamente en la protección de los derechos de la infancia, en facilitar el acceso a Internet y también la prevención de los riesgos que tiene Internet en la infancia, ¿no? Vais a encontrar en él, evidentemente, las acciones que ahí figuran no las hacemos nosotros, la Subdirección de Infancia dentro del Ministerio de Sanidad, sino que vais a ver que hay acciones del Ministerio de Educación, por supuesto, del Ministerio de Industria, etcétera. O sea, está todo el que tiene algo que decir en este mundo, las comunidades autónomas, y ahí se hace el hincapié en cosas que se están diciendo aquí, como no puede ser de otra manera. Me refiero tanto al tema de facilitar el acceso a la formación de los niños, de las familias, del profesorado, la actuación en el colegio, de la prevención, de la formación para la prevención de los riesgos que puede tener la red, de los delitos. También se incide que quede reflejado también la necesidad de tener estudios para conocer la opinión de los propios niños, la imagen que se está transmitiendo en las redes y en los medios de comunicación sobre la infancia, que también es algo que nos preocupa, y por supuesto avanzar en todo lo que sea sistemas de seguridad, de filtrado, impulsar la autorregulación y las líneas de denuncia. O sea, un poco, yo creo que el interés que tiene es que refleje las grandes prioridades en los próximos 4 años, que es el horizonte del segundo PENIA, que son las siglas que tiene este plan de infancia, reflejar las prioridades que nos hemos querido dar todos los interlocutores en este tema. Pues muchísimas gracias por el apunte, bastante iluminador también en el sentido de que, como veis, hay una gran parte de coordinación en los últimos tiempos, por lo menos en el ámbito tanto de administraciones a nivel general como incluso regional, ¿no? A través tanto del Ministerio de Educación como del Ministerio de Sanidad. Yo quiero hacer una pregunta muy rápida a los ponentes, ya estamos cerrando, estamos entrando en tiempo de café, pero no quiero irme sin hacer la pregunta clave con la que queremos finalizar la sesión, y es que nosotros ponemos encima de la mesa un ejemplo que seguramente ya conocerán, como es la guía de ciberacoso, en el que muchos agentes han participado del ámbito público y del ámbito privado. Entendemos que esa es la vía. Desde el ámbito público a público, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Radio Televisión Española, la cual nos han hecho un vídeo de promoción gratis, como se suele decir, para promoción de la propia guía, y en Europa todo de lo que se habla actualmente, y más con la actual situación de crisis, pues habla mucho de colaboración público-privada. Así que para todos los ponentes de la mesa, muy rápido vuestra opinión sobre si la colaboración público-privada y una posible, pues no sé, plataforma en que estemos todos los actores del ámbito público y privado, asociativo, educativo, sanitario, social, etcétera, legal, todos, podemos con eso abordar este problema, generar una mayor coordinación, aportar todos nuestro granito de arena, nuestra visión del asunto, y al final que no todos estemos haciendo lo mismo. ¿Os parece bien? Bueno, pues como a Eugenia la presenté la última, pues ahora te toca la primera. Sí, me parece imprescindible. ¿Qué voy a decir? Si nosotros venimos trabajando desde ese punto de vista, colaboración público-privada desde el principio, yo creo que la clave está en identificar quién son los agentes que tienen que estar. Es decir, o sea, aquí hay muchos organismos, asociaciones, fundaciones que trabajan en estos temas, pero, por ejemplo, por poner un ejemplo, la industria de la telefonía móvil ha tenido diferentes peticiones de colaboración, y nosotros nos hemos decantado por el Centro Oficial de Seguridad de los Menores en Internet en España, que es Protegeles. Es decir, o sea, esto es por poner un ejemplo, pero claro que entiendo que es fundamental. Javier, se me olvidó citar que nosotros el año pasado hicimos un especial en COPE 3D sobre menores y ciberacoso, que es otro ejemplo de colaboración público-privada, que tuvimos bastante aceptación. Pero si me puedes preguntar también la pregunta de si tú ves esto de la colaboración público-privada, plataforma, etcétera. Lo veo y mucho, y sobre todo cuando desde el Ministerio de Industria, que al final tú también lo eres,
dais por bueno un vídeo gratis de un ente público que sí patrocina con marcas comerciales partidos de fútbol, etcétera, etcétera. De ahí mi reclamo de que se hagan campañas también desde radios públicas, etcétera, etcétera, como se ha hecho en otros ámbitos para hacer calar en medio del usuario y de quien tiene que arreglar el tema y los que lo contamos, pues una sensibilización que propulse pues que los profesionales actúen. Y luego, ya para acabar, si te parece, vamos, lo que no digo como siempre, ha sido un día de reconocimientos. Yo creo que es un tema, los medios de comunicación reconocemos la falta de especialización, los operadores se les ha recordado que los menores acceden a cosas que no deben porque no se puede, los prestadores de servicios reconocen que hay mucho menor en 15 millones que están accediendo a tal, es decir, que hay que actuar, hay que hacerlo con retraso y de manera urgente, definitiva y decisiva. No vale de que haya poco o haya mucho. Es un tema que va más, la tecnología va más, es un altavoz. Yo recuerdo, y para acabar ya, cuando oí la noticia de que a la luna se había ido con la tecnología que llevaba una lavadora, un chico lleva un móvil. Muy buena punta. Carlos. Marcos, ¿me permites por alusiones? Sí. Soy Diego Fandiño de Televisión Española. Hola, Javier. Sí te puedo decir que, por ejemplo, en Televisión Española, y sobre todo con el público infantil, sí estamos haciendo campañas. Campañas, sobre todo, en un aspecto que antes he mencionado subrepticiamente, que es cómo apoyamos a los profesores y cómo apoyamos a los niños. Y es dándole recursos que ellos puedan emplear. Desde las series de Inteco que tenemos en la web de Plan, que llevan como creo que más de un año que estamos emitiendo, series como algunas producidas por el CETIC de Asturias también en uso de nuevas tecnologías, y sobre todo desde contenidos que traten todos estos temas para los niños de una manera natural. Hace unos días, no sé si alguno de vosotros sigue El Mentalista, había un episodio que estaba vertebrado específicamente sobre ciberacoso. Eso parece una tontería y no es una banalidad, y seguro que le sacaríamos muchos defectos de forma, pero eso ayuda mucho a concienciar. En series infantiles, desde iCarly hasta series mucho más precolar, lo que buscamos es que se trate de manera natural y le demos pautas al niño desde muy pequeñito a que si no le puedes llamar tonto a alguien a la cara, no se lo puedes llamar por un ordenador, es lo mismo. Entonces, desde luego en Televisión Española te puedo asegurar que eso lo estamos trabajando en el día a día. Y más allá de campañas que podemos hacer, y seguro que con Inteco haremos más, igual que la que vamos a trabajar ahora, en el día a día con todos los contenidos que reflejen esta nueva realidad, igual que la alimentación saludable, igual que otro tipo de parámetros que hay que trabajar, pero continuamente, y obviamente apoyando a los profesores. Les pedimos mucho y realmente les damos muy poquito. Gracias. Óscar. Bueno, yo estaba hablando de la responsabilidad compartida. Yo creo que, bueno, todos sabéis, nosotros el mejor ejemplo es que hemos creado un comité asesor de expertos en privacidad y seguridad, al que, bueno, creo que vosotros estáis invitados el próximo día 30 de mayo. Hace 6 meses lo creamos. Básicamente se trata de bueno, pues, un lugar, un foro para debatir, para reflexionar, para compartir también nosotros desde la industria con autoridades de control de instituciones públicas, con partidos políticos, como viene, por ejemplo, con Rada Escobar, uno de los invitados que también se invita en este comité. Hablamos de fundaciones, ONGs, asociaciones que tienen algo que ver con la protección del menor en Internet, por supuesto, consumidores y usuarios, la industria y los educadores. Bueno, este comité de alguna forma es un ejemplo de colaboración público-privada, porque lo que queremos es tenemos la responsabilidad también desde dentro de la industria intentar informar a todos vosotros los que estáis, digamos, fuera de la industria hacia dónde va esto. Nosotros lo que vemos muy claramente es un poco la evolución primero del uso que están haciendo de las tecnologías de los usuarios, qué es lo que los usuarios están demandando, cuáles son los principales casos, por supuesto, de abusos que se están produciendo, de acosos que se están produciendo, qué mecanismos, qué herramientas estamos cada vez viendo que innovar, porque evidentemente no es lo mismo una pantalla de un ordenador que una pantalla de 3 pulgadas. Por tanto, hay herramientas y mecanismos de reporte y denuncia que funcionaban muy bien en web. A día de hoy todavía están por desarrollarse y por implementarse en terminales móviles y en aplicaciones móviles. Todo eso yo creo que es importante que desde la industria lo comuniquemos, lo compartamos con vosotros para de alguna forma entre todos intentar hacer esto en un sitio más seguro. Gracias, Óscar. Muy rápido, Guillermo y Enrique, vuestra opinión sobre esa colaboración público-privada. Desde el punto de vista policial, nosotros estamos presentes en la red.
estamos en una actividad tremenda, pero por supuesto esa colaboración público-privada para nosotros es fundamental. No llegamos a todo, la red es tan grande que por muchos policías que haya buscando y mirando en sitios, es imposible. La colaboración es fundamental. Con los proveedores también tenemos que recurrir a ellos para que nos aclaren muchísimas circunstancias que nos permitan investigar mejor, que nos permitan llegar a localizar desde qué terminal o desde qué punto se está cometiendo un delito. Y esa colaboración para nosotros es fundamental. Nosotros tratamos de llegar a donde podemos, pero insisto en que esa colaboración es necesaria y imprescindible para nosotros. Guillermo. Sí, pues yo simplemente andar en lo mismo y un apunte más. Yo creo que esa colaboración no solamente es posible y necesaria, sino que además es la que mejor funciona. O sea, yo no me imagino otra circunstancia, no me imagino otro entorno, porque es extremadamente práctico. Es decir, con eso tenemos resultados y ya está. Es lo que nos interesa y sobre todo cuando hay niños por medio. Conseguimos la resolución de casos de forma rápida, conseguimos la identificación de determinadas personas, conseguimos lanzar mensajes de forma más efectiva. Sin eso no funciona, o desde luego no funcionaríamos al nivel al que lo estamos haciendo. En cuanto al desarrollo de protocolos, de guías y de todo eso, yo no sé si he entendido bien al principio que decís que en Galicia se había creado el primer protocolo contra el acoso y contra el ciberacoso, creo que será la noticia o algo así, ¿no? Si está así enunciado es un chiste, ¿no? Es un chiste de los que se cuentan en tantos sitios, ¿no? Como que la primera guía o el primer protocolo. Nosotros llevamos 5 años trabajando con protocolos sobre bullying y sobre ciberbullying, ¿no? Entonces, esto es un chiste. Por lo tanto, aquí lo que debemos también es intentar evitar estas cosas, ¿no? O sea, parece que esto se ha convertido en una especie de competencia en la que cada comunidad autónoma o cada entidad o cada organización lanza el primer no sé qué. Y al final tenemos 10 protocolos, al final tenemos 15 guías de actuación y al final cada uno pues lanza una cosa nueva cuando ya existían otras anteriormente, ¿no? Entonces creo que como eso va a ser difícil de controlar, aunque creo que desde luego el objetivo es que se vayan unificando criterios, sobre todo, porque hay guías que dicen cosas muy distintas a las que dicen otras guías y eso es muy difícil de explicar al usuario cuando te llama y te lo pregunta. Creo que además debemos dar recursos, porque los niños y las familias y los educadores quieren que se les ayude a solucionar los problemas cuando se producen. Es decir, está muy bien la prevención, es fundamental, están muy bien las guías, está muy bien todo eso, pero necesitan recursos. Vale, yo ya sé que lo he hecho mal. ¿Y ahora qué hago con este niño? ¿Qué hago con este alumno? ¿Qué hago con mi hijo o qué hago con mí mismo? Es necesario que la gente conozca los recursos que ya tiene a su disposición para afrontar y solucionar los problemas que ya existen. Guillermo, muchas gracias, porque yo creo que además has dado clave, ¿no? Colaboración público-privada es, ponemos recursos todos, unificamos criterios, hablamos el mismo lenguaje, ponemos un protocolo o una serie de protocolos que todos entendamos que son los oportunos, son buenos ejemplos y funcionan. Bueno, pues no hay tiempo para más, nos hemos comido un poquito de café, espero que haya sido muy interesante para vosotros, para todos los que nos habéis seguido, saludando de nuevo al hashtag de ICC